Mama tata dere timrogotre, mama tata dere tinguaitre, tietebatre, ngovedre nunanga yo escribo, jate, nedrini, kodriri, ngovedre nunanga jutate, ngovedre nunanga jutamedate Costa Rica nea, monsote jate diga cuelatre, monsote jate diga cuela chip de rato, mama tata dere timrogotre. Buenas tardes Panamá, buenas tardes Comarca Novebuglé, buenas tardes a las dirigencias del Congreso Regional del Área Ñoscribo, buenas tardes a los congresos del regional del área Nedrini, a los compañeros y Congreso Regional del área Codriri, a los jefes mediatos, a los voceros, a los dirigentes de base, a las comunidades, todos, muy buenas tardes a todos. De parte del presidente, del 12º presidente del Congreso General, 13º presidente del Congreso General Novebuglé, presidida por el honorable Pedro Nola Flores, recibe un abrazo, un saludo, y ya a un par de días de cumplir los 24 años de la creación de la comarca Novebuglé. Muy buenas tardes a todos. Y de parte de su servidor, que siempre le habla a ustedes. A partir del 8 de marzo, el diálogo se traslada en Santiago de Veragua. Y yo creo que ya se va a dar un anuncio formalmente. Aquí el único tema va a ser el tema electoral. Y es el tema de provocar un solo congreso, un solo cacique. Nosotros hemos hecho medición en las redes sociales, en los medios alternativos, en las conferencias virtuales que se ha hecho, la misma población, las redes, que mucha gente, la expresión de la población nove, dentro y fuera de la comarca Novebuglé, que pide un solo congreso general, que pide un solo cacique en la comarca Novebuglé. Y para que ese paso se dé, nosotros tenemos que ser parte de ese proceso del diálogo en la mesa de ver cómo se ve, restablezca un solo gobierno en la comarca Novebuglé. El domingo 7 se cumple los 24 años de la creación de la comarca Novebuglé. ¿Dónde hemos avanzado? ¿Dónde hemos llegado? ¿Y para dónde queremos ir? De verdad que da vergüenza, da pena, da lástima de que en 24 años no hemos avanzado en absolutamente nada. No hemos implementado la carta orgánica de la comarca, el tema de turismo, el tema de los Bogotay, el tema del cepo, el tema de impuestos, casi todo, el tema de los delegados, el tema de seguridades comarcales, el tema de... hay varios temas en la ley 10 de la comarca que no se ha implementado. No se ha implementado. Bueno, aquí tenemos, atrás pueden ver el escudo de la comarca Novebuglé. Ya por ahí le voy a enseñar la bandera del pueblo Nove, pero este es el escudo de la comarca Novebuglé. Por eso que hoy estoy haciendo mi video para que ustedes vean que este es el escudo del pueblo Nove, ya de las 3 regiones de la comarca Novebuglé. Es el escudo que el Congreso aceptó, que eso va a ser regido en todos los distritos y corregimientos, comunidades de la comarca Novebuglé. Y también va a ser va a estar al lado de la iglesia, la bandera de la iglesia Mama Tata, al lado de la bandera nacional de Panamá. Así que ya por ahí le voy a estar mandando cuál es la bandera oficial del pueblo Novebuglé. Así que por ahí lo estaremos anunciando. Bueno, sabemos de que viene un momento en específico sobre el tema de la bandera, igualmente de los símbolos de la comarca Novebuglé, que tenemos que implementarlo a nivel regional. Ya tenemos un escudo, bueno, repito, ya tenemos un escudo, tenemos una bandera, pero tenemos un himno nacional también de la comarca Nove, y se puede cantar en overe y ebuglere y en español. Así que ya por ahí le vamos a dar una sorpresa. Así que estamos avanzando, pero sí da tristeza de que el pueblo Novebuglé, en sus 24 años de su creación, luego de que nuestros viejos, nuestros abuelos, Mónico Cruz, Camilo Ortega, Lorenzo Rodríguez, Candelario Cire, Basilio Oti, todos aquellos dirigentes, Elías Clara, toda aquella gente que ofrendaron su vida. Bueno, ahí está mi abuelo Camilo Ortega, que se mantiene, que ofrendaron su vida para conseguir un territorio de muchos años, desde 1974, 1975, 1976, y cuando cuando el general Torrijos en Canquitú le dijo a Mónico que la comarca se lo iba a dar a él. Y bueno, fueron muchos procesos en la conquista, reuniones que venían, de reuniones que iban, no había buena carretera,
la gente caminaba mucho, no había WhatsApp, no había Facebook, no había Twitter, no había conferencia virtual. Nuestros viejos caminaron pie a pie para la conquista de la comarca Nové Buglé. Hoy estamos aquí las nuevas generaciones, que toda nuestra juventud, nuestros niños que hoy ven un territorio de la comarca, pero sin avanzar en nada. Producto de esto, porque tenemos tantos congresos, muchos caciques, tenemos muchos congresos, muchos caciques, tenemos muchas autoridades, todo el mundo quiere mandar. Y alguna gente me han dicho a mí, Liborio, ¿cree usted que el tema en el diálogo se va a resolver? Y yo le digo, lo que pasa es que hay gente que quiere mandar, quiere ser tomado en cuenta. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy radical. Ya luego de esto, yo creo que el que va a ganar ser presidente del Congreso, el cacique, en la mesa de diálogo consensuado, en todas las organizaciones que vamos a estar en la mesa de diálogo, tenemos que consensuar y decir, este va a ser la autoridad autónoma dentro de la comarca Nové Buglé. Y tener un solo gobierno, no congreso improvisado, no un congreso también por capricho, no. Ya se tiene que acabar eso. Tenemos que tener un solo congreso y esa la vamos a tener que provocar en la mesa de diálogo juntamente con todas las organizaciones sociales, populares y los otros grupos que pertenecen, que vamos a presentar esa propuesta también en la mesa. Igualmente la iglesia Mamatata, que ha sido el bastión de lucha, que va a impulsar un solo congreso, un solo cacique en la comarca Nové Buglé. Eso es lo que se quiere para tener gobernabilidad, para ver si empujamos algo dentro de la comarca Nové Buglé. No es justo que tengamos 24 años y no hemos avanzado en absolutamente nada. Así que yo siento de que es un momento oportuno para aprovechar este tema sobre el tema del diálogo que comenzará a partir del día 8 en Santiago de Veragua. Y voy a comenzar también de las reuniones paralelas. Hay muchas reuniones también que se está dando por ahí. Yo creo que el Ministerio de Salud, el director de Salud comarcal fue muy enfático de que se puede dar reuniones de 4, 25, máximo 25 personas, se puede dar reuniones. Entonces, lo que no van a permitir es congresos, lo que no van a permitir que aglomeraciones, etcétera. Todo el mundo se está reuniendo ahorita mismo aquí. Yo ahorita mismo, hoy se están reuniendo varias gente en diferentes puntos para tocar las propuestas, porque todo el mundo quiere llevar una propuesta en la mesa del diálogo y eso está perfectamente bien. Pero también nosotros le queremos anunciar a la población Nove, Ñoscribo, Nedri y Codri, que hay decisiones de la gobernación, porque son instituciones, son decisiones gubernamentales, pero hay decisiones del Congreso General Nové Buglé. Y nosotros en un principio, nosotros dijimos que íbamos a suspender el Congreso General. Suspendimos en su totalidad todas estas actividades. Bueno, lamentablemente apareció personas que trataron de buscar una reunión, etcétera, y bueno, se dio una situación ahí que bochornoso y luego nosotros tuvimos que replantear eso. Y luego de ver también las resoluciones del gobernador dirigiéndose a la alcaldía, a los municipios, a los representantes, a las autoridades, nosotros hemos tomado la decisión porque primero es la salud del pueblo Nove, primero es la salud de todos nuestros conciudadanos dentro de la comarca Nové Buglé. Yo no quiero ser responsable si a alguien le pasa el tema, porque no sé quién es asintomático, quién no es asintomático en una reunión. Por eso es necesario, no hay que jugar con la vida de la gente. El que no quiere eso porque no le importa de su vida tampoco. Entonces yo siento de que nosotros tenemos que salvaguardar la integridad y la salud del pueblo Nove. Es por eso que a partir del 7 de marzo se suspende todas las actividades de Congreso. No está autorizado ni un Congreso. La gente que van a tener reuniones ya eso a su suerte y se harán responsables de eso. Pero nosotros, la dirigencia, fuimos enfáticos. El encuentro, el Congreso, el cambio de la Junta Directiva se ha suspendido en su totalidad. Porque de paso también si estamos provocando un solo Congreso, un solo cacique en una mesa de diálogo, lo justo no estar haciendo congresivos por allá. Yo creo que yo no sé, la gente me está entendiendo, ¿no? Reuniones sí se puede hacer y eso es viable, todo el mundo se puede reunir hasta ahí, pero que no está permitido los congresos y las aglomeraciones. Vuelvo y retiro, aquí tenemos que salvaguardar la salud del pueblo Nové Buglé. Así que está suspendido todas las reuniones y los congresos, las concentraciones. Vea, si ahí lo he dicho en una otra ocasión, aquí hay una gente que le encanta las reuniones y las concentraciones de la iglesia Mamatata. Y Mamatata desde el 9 de marzo, desde que comenzó la pandemia, la cuarentena, la iglesia Mamatata ha suspendido todas sus actividades. Entonces, ese es digno de verlo. La iglesia Mamatata le da una lección a la población, decir,
Niagare concentración, no a la concentración. Y ellos se han reunido en una célula minúscula, pero hasta ahí. Esto hasta que se componga bien, entonces podemos provocar. Entonces, por eso, viendo la salud y la integridad y la seguridad del pueblo Nove, nosotros hemos suspendido todas las actividades. Vuelvo y repito, no hay ningún congreso. Si hay alguien que está haciendo congreso, está llevando congreso, actividades, está fuera del orden, está fuera de la autorización del Congreso General presidida por el presidente Pedro Nola Flores. Y de paso también, muchos de las autoridades regionales como Codriri y Ñoscribo y áreas Nexa dijeron que no van a participar en ningún congreso, en ningún evento. Así que se mantiene radicalmente porque es primero, Boca del Toro está en cuarentena, final de mes, los casos se han disparado en la provincia de Boca del Toro y primero es la salud de nuestros abuelos, nuestros ancianos y mucha gente que no se sabe si es asintomático que van a estar ahí. Entonces, siguiendo con esa relación, nosotros hemos suspendido todas las actividades. Segundo, yo escuchaba un audio por ahí del supuesto presidente encargado por delegado decir que ellos van a... Ellos dijeron claro de que ellos tienen sus reuniones para presentar su propuesta. Pero lo que no puede venir a decir aquí que el Congreso tradicional, nosotros no hemos convocado ningún Congreso tradicional. Nosotros no hemos convocado absolutamente nada y no lo vamos a hacer. Y si lo hicimos, nos retrasamos por cuestiones de salud y salud. Tenemos que ser responsables en la salud del pueblo Nove Bulé. ¿Ya? No podemos exponer a la población Nove a que se contamine de COVID y que vaya y seamos responsables de eso. Por eso hago el llamado a la población Nove a que si van a hacer una actividad que la hagan virtual, que la hagan, utilicen la tecnología. Pueden reunirse entre 20 y 25, eso es lo que dice el director de salud comarcal y el gobernador, hasta ahí. Pero no más. Este año todo el mundo quiere celebrar, porque cuando llega una festividad como el día 7 de marzo, en todos los distritos, corregimientos, en todo, hasta las autoridades tradicionales se reúnen para conmemorar y con desfile y todo en la comarca. Pero a partir de hoy, todos, yo tengo entendido que los municipios suspendieron todas sus actividades y los representantes también. Así que me dirijo con esto de que nosotros nos preparamos para estar en la mesa de diálogo y siento de que nosotros tenemos que provocar un solo congreso, porque eso es lo que quiere la población Nove, porque eso es lo que quiere nuestra juventud, eso es lo que quieren nuestros niños, eso es lo que quieren nuestras mujeres, nuestros ancianos, eso es lo que quieren los conciudadanos Nove que viven fuera y dentro de la comarca, que haya un solo congreso, un solo cacique y que no haya congresos improvisados, autoridades improvisados, ilegales. Ya está bueno con esa guerra que tenemos internamente y no hemos avanzado en absolutamente nada, ni poner una piedra en la comarca Nove Bulé. Entonces yo siento de que ya es el momento de resolver este tema de gobernabilidad. Lo invito para el día 8 en la área de Santiago de Veragua, donde se va a trasladar el famoso diálogo. Y ahí nosotros vamos a replantear cuál es la propuesta para la salida de una crisis que se avecina ahorita mismo dentro de la comarca Nove Bulé, el tema de gobernabilidad. Mamá Tata Dere.